Hola a todos, en este cuarto vídeo de la serie sobre OpenStreetMap y JUSM vamos a ver un conjunto de ayudas sencillas o atajos, cosas que se pueden hacer o cómo se pueden hacer ciertas cosas que nos ayudan a mapear elementos no necesariamente relacionados con ciclismo, pero que nos podemos encontrar y siempre sería interesante que los completáramos allí donde faltaran. Lo primero que vamos a ver es el concepto de multipolígono, que consiste en poner en relación dos o más polígonos, en el caso del ejemplo, para representar áreas que no están completas, a las que se les excluye un trozo en concreto, como por ejemplo esta, que es un lago en un parque público, pero en el cual la parte central del mismo no es agua y por lo tanto no queremos etiquetarla como agua, sino que queremos dejarlo vacío, representando que no es agua. En este caso tenemos una línea exterior que abarca toda la dimensión externa del lago y una línea interior que representa la zona que no es agua y que queremos excluir. Bueno, viendo cómo está definido este elemento en concreto, vemos que la línea de mayor número de puntos es una línea cerrada, como veis en este lacito, y por lo tanto al ser la línea exterior está marcada como tal, como outer, y la línea con menor número de puntos también es una línea cerrada, pero en este caso es inner porque es la parte interior de este multipolígono, de tal manera que los dos representan esta superficie de agua. ¿Cómo lo definiríamos? Bueno, vamos a borrar primero este multipolígono que ya existe y de paso vamos a ver una cosa interesante. Si borramos cualquier miembro de un multipolígono, nos advierte de que ese elemento pertenece a un multipolígono y tenemos que aceptar que queremos eliminar ese objeto de esa relación de tipo multipolígono. Pero además, si ahora chequeamos si hacemos una validación de los datos que tenemos cargados, nos sale un error que es la relación está vacía, puesto que el multipolígono que teníamos seleccionado antes y con dos miembros ahora mismo tiene 0 miembros, lo cual es un error. De tal manera que si alguna vez hacéis algún multipolígono, suprimís todos los elementos, recordar, o ya os lo recordará el validador, que un multipolígono de 0 elementos es un error, con lo cual, si en este caso no lo necesitamos más para el ejemplo, deberíamos borrarlo. Y nos advierte que al borrar un multipolígono, pues hay veces o muchas veces no es realmente lo que queremos hacer, así que deberíamos revisarlo en caso necesario. Como esto es un ejemplo, vamos a borrarlo y vamos a crear ese mismo multipolígono desde cero, pero simplificado para que vaya más rápido. Bueno, para definir un multipolígono primero tenemos que definir las líneas que lo componen. Entonces, si queremos representar este lago, vamos a hacerlo así de forma bastante vasta, tampoco tiene más interés. Hacemos una primera línea exterior que será el perímetro externo del lago y ahora vamos a definir la línea interior. ¿De acuerdo? Tenemos definidas las dos líneas, la exterior y la interior. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, herramientas, crear multipolígono y automáticamente ya se crea el multipolígono con esos dos miembros y puesto que el editor ha detectado que se trata de dos líneas que se contienen una a la otra, pues tenemos una línea de ellas que es la exterior outer y la otra inner. De tal manera que si queremos que representen, por ejemplo, una masa de agua, añadiríamos la etiqueta a las propias etiquetas del multipolígono, no a las líneas individuales, y ya como veis se nos representan como tal. Esta forma de trabajar también es aplicable, por ejemplo, si queremos dibujar un edificio que tiene un patio interior, vamos a pintarlo aquí, por ejemplo, no vamos a subir los cambios, no hay ningún problema, y por ejemplo vamos a pintar un edificio de forma rectangular. Dentro de herramientas podemos encontrar una opción que es la Q de queso, ortogonalizar forma, que para el caso de edificios suele ser muy interesante porque así nos aseguramos de que a pesar de no haber puesto los puntos en una forma de completo ángulo recto, nos lo convierte en algo como tal. Bien, supongamos que este edificio tiene un patio interior, no lo he dibujado muy allá, pero con la Q lo convertimos en ángulos rectos y seguimos el mismo procedimiento que con la masa de agua. Seleccionamos ambas líneas, herramientas, crear multipolígono, editamos el multipolígono que nos ha creado
nos representa la línea exterior y la línea interior, y en este caso lo etiquetaríamos como building igual a yes. Y se nos representaría el área como un edificio, sin necesidad, y además que no es correcto, sin etiquetar las líneas individuales con ninguna propiedad. Como veis, ni la línea exterior del edificio ni la línea interior tienen propiedad alguna. Las propiedades son aquellas del multipolígono propiamente dicho. Y ya que estamos con edificios, pues vamos a ver cómo se haría el dibujado de edificios que comparten un tabique, pues como pasa en muchos edificios de apartamentos y similares, para que no nos den errores en el validador. Bueno, primero voy a borrar esto que he hecho aquí para ganar un poquito de sitio. Ok, borro los multipolígonos porque no me interesan, y en este huequecito de aquí voy a dibujar dos edificios contiguos compartiendo un muro, de tal manera que no tengan errores. Bueno, voy a quitar los errores de validación. Ok. Bueno, pues para eso dibujaríamos un primer edificio cerrado, con la Q lo hacemos más o menos perpendicular, y si queremos dibujar un segundo edificio pegado al anterior, pues incluso aunque pintemos el segundo edificio con una línea superpuesta, sería correcto. En este caso tendremos que etiquetar cada polígono, cada caja, cada representación de edificio como lo que son, como edificios. Para etiquetar los dos simultáneamente vamos a añadir la etiqueta building igual a yes, y se nos representan los dos edificios. Evidentemente comparten una fachada, comparten dos puntos, pero si corremos el validador, en principio no nos debería dar ningún tipo de error. Sin embargo, algo que sí es erróneo sería dibujar los edificios de esta manera. Dibujamos uno, vaya, no lo he hecho muy bien que digamos, y por error pues dibujamos el otro que está teóricamente pegado al anterior, de forma que en lugar de compartir dos nodos, compartirían estos. Bueno, pues superponemos los polígonos que representan los edificios. Si esto lo representamos como building igual a yes, activamos la capa de errores de validación y validamos, nos sale que los dos edificios que hemos pintado en segundo lugar nos dan un error de que edificio está dentro de edificio, como su propio nombre indica, y que los edificios están superpuestos. Sin embargo, si hacemos los dos edificios compartir un nodo y otro nodo, compartir ese tabique, y repetimos la validación, en principio ya no nos debería salir ningún error, porque los dos edificios, al compartir físicamente los nodos en los que están unidos, ya ni los edificios están superpuestos ni están el uno dentro del otro. Otro elemento que os podéis encontrar mientras que mapeáis, y es típico, son las rotondas, como por ejemplo veis aquí. Las rotondas tienen un par de truquitos o un par de detalles que tenemos que conocer para mapearlas correctamente, empezando por cómo dibujamos una rotonda que tenga un aspecto más o menos circular sin morir en el intento. Bueno, hay varias formas de hacerlo. La que utilizo yo es quizás la siguiente. Vamos a aprovechar a tomar como base esta rotonda que ya existe y la vamos a borrar. La forma más sencilla de crear una rotonda es crear tres puntos sueltos en cualquier ubicación, seleccionarlos, a ser posible equiespaciados, y luego en herramientas alinear. No era alinear nodos en círculo, sino que era crear un círculo. Nos crea un círculo, bueno, pues con unos poquitos más puntos de los que hemos añadido, pero gracias a esta disposición de los nodos ya podemos pasar a crear más puntos ahí donde pensemos que está un poquito justo de definición, por lo menos para que la rotonda parezca circular y no cuadrada. Y si queremos hacer la rotonda realmente redonda, en herramientas
y ahora sí, alinear nodos en círculo nos distribuirá los puntos de tal manera que parezcan un círculo. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que tener en cuenta? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que las rotondas son vías de circulación en sentido único y en este caso concreto me la ha dibujado en sentido a favor de las agujas del reloj, que no es el sentido en el que van las rotondas en España, de tal manera que queremos invertir el sentido en que está dibujado este círculo, con lo cual nuevamente nos vamos a herramienta y pulsamos sobre invertir vías, y si os fijáis nos cambia la orientación de las flechas, que en este caso, en el caso de las vías de sentido único, sí que tiene importancia en qué sentido está pintada la vía. En vías de doble dirección no es importante, pero en vías de sentido único, como por ejemplo las rotondas, sí que es importante. ¿Qué más nos podemos encontrar? Bueno, pues para mover la rotonda, evidentemente, si arrastráis por un punto que ya existe, pues no logramos nada, y si arrastramos por aquí tampoco. Las rotondas se pueden arrastrar como cualquier otro elemento, pero si la rotonda tiene un cierto número de puntos, vamos a añadir alguno más y vamos a organizarlo en un círculo nuevamente. Cuando movéis cualquier elemento que tiene más de 20 elementos, de más de 20 puntos, en este caso el programa os recuerda o os advierte que quizás no es lo que queréis hacer, porque es típico el que vayáis a mover un punto concreto, mováis la línea entera, arrastréis todo un camino, y eso no es correcto. Bueno, en este caso os lo recuerda, pero a los efectos prácticos que nos estamos encontrando sí es lo que queremos hacer. Entonces, bueno, no vamos a moverlo mucho más para no liarlo. Tenemos una combinación interesante de teclas en el caso de las rotondas, aunque aplica para otros elementos cerrados, que es, si no recuerdo mal, Control Alt y arrastrar con el puntero, con el botón izquierdo del ratón, que lo que nos permite es redimensionar el elemento de tal manera que a partir de un círculo original pues podemos redimensionar la rotonda para que se ajuste al tamaño que a nosotros nos interesa. Y luego tenemos otra combinación que, si no recuerdo mal, es Shift Control. Si os fijáis, cambia el puntero para unas flechitas que indican giro, que nos permite girar el elemento sobre un eje. Bueno, es simplemente porque conozcáis estas opciones aplicables en el caso de rotondas. Bueno, la línea de la rotonda ya la tengo dibujada sobre lo que es la calzada central, y tendríamos que pasar a etiquetar la rotonda. ¿Cómo se etiqueta una rotonda? Bueno, las rotondas se etiquetan como Junction Roundabout. Además, aunque está predeterminado, también son vías One Way igual a Yes. Y en aquellas rotondas en las que llegan caminos de distinta entidad, por ejemplo, en este caso llegan caminos de tipo Primary y caminos de tipo Residential, se recomienda seleccionar la rotonda y etiquetarla con el tipo de vía de mayor entidad de las que llegan o salen de ella, con lo cual deberíamos etiquetar la rotonda como Highway Primary. Bien, pues como todos los elementos tienen que estar conectados, y no esta rotonda, que no comparte nodo con ninguna carretera, pues no sería encaminable. Bueno, si las calles ya estuvieran pintadas, pues simplemente tendríamos que arrastrar los puntos mientras dejamos pulsada la tecla de control para que el punto de la vía y el punto de la rotonda sean el mismo y esté conectada esta carretera con esta rotonda. Y aquí viene un detalle que es importante tener en cuenta. En calles como estas, en las que la única separación que hay entre los dos sentidos de acceso y salida de la rotonda parece que no están muy definidos, a pesar de que hay aquí pintada una isleta, en principio no es imprescindible que estén pintados los dos caminos de entrada y salida de forma independiente. Pero siempre es recomendable hacerlo si representan mejor la realidad. Como veis, ambas vías tienen que estar etiquetadas como One Way igual a Yes, y el sentido de las flechas, el sentido en el que hemos pintado esta entrada o salida, tiene que ser el correcto. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a borrar este ejemplo, pues cogemos la herramienta de edición y desde el último punto en común de las vías de entrada y salida de la rotonda, pues simplemente pintamos
y enganchamos con un punto que ya exista. En este caso, como nos ha prolongado la calle de la que sale, partiríamos con la P de Pamplona esa vía para dejar solo este elemento, y si os fijáis, como nos ha continuado la vía, nos la ha pintado en sentido contrario al que la hemos dibujado, así que con la R cambiaríamos el sentido y añadiríamos la etiqueta one way igual a yes. Y lo mismo tendríamos que hacer con el segmento que entra desde la rotonda a la calle. Bueno, pues la pintamos, hacemos que comparta nodo, terminamos la vía y... perdón, esto no es lo que quería hacer. Puesto que ya tenemos pintada una vía entre esa calle y la rotonda, la otra tiene que ser igual. Como está pintada en el sentido contrario, podemos aprovechar a hacer control C y control mayúsculas V de Valencia para copiar y pegar las etiquetas que tiene esta vía sobre esta vía que no tenía ninguna. Y ya tendríamos pintada la rotonda y este acceso y salida de la misma. Podemos pasar también a pintar esta otra vía primary como ejemplo, y este brazo lo engancharíamos por aquí y este brazo, por ejemplo, lo engancharíamos por aquí. Bueno, pues esto que he hecho en este caso concreto es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque al hacer que esta entrada a la rotonda coincida con esta salida de la rotonda en el mismo punto, cuando carguemos este mapa en nuestro GPS y nos dé indicaciones de cuál es la salida de la rotonda por la cual tenemos que irnos, si esta entrada y esta salida comparten el mismo punto, para el algoritmo, esta calle y esta calle son una única calle. Y entonces, si entramos por este lado de la derecha, el GPS posiblemente nos indicaría si queremos salir por aquí, en lugar de decirnos que nos salgamos por la primera, por la segunda, por la tercera, nos diría que nos fuéramos por la segunda, que sería por aquí, porque este camino comparte nodo con este camino. ¿Cómo evitamos que esto no suceda? Bueno, pues esto lo evitamos haciendo que todos los entrantes o todas las entradas y salidas a las rotondas estén en puntos diferentes de la rotonda, de tal manera que si entráramos por aquí a la rotonda y quisiéramos salir por aquí, el GPS nos diría que cogiéramos la primera, segunda y tercera salida, aunque evidentemente esto no es salida y dependerá de lo listo que sea el algoritmo a la hora de indicarnos. Otro detalle de cómo editar mapas que nos puede resultar de interés es, a veces nos encontramos un caso como por ejemplo este, en el cual, aparte de que el camino está bastante mal pintado, pero ese es otro asunto diferente, nos podemos encontrar aquí un mismo camino, este que discurre por ahí, este que discurre por aquí, siguiendo el puntero, por diversas razones puede estar etiquetado con etiquetas diferentes. Aquí esta parte lo vemos que es superficie de tierra y de tipo senda, esta es superficie de tierra tipo senda y mapeado gracias a mapas del PNOA, y esto igual pero mapeado gracias a mapas del BIM. Nos puede interesar el unir todos los segmentos o algunos de los segmentos de un mismo camino en un solo camino, pero todos ellos o alguno de ellos pueden tener etiquetas diferentes. Si queremos unir estos tres tramos en un único tramo, por la razón que sea, utilizaremos la opción de combinar vía. Pero como en este caso hay opciones o etiquetas diferentes para cada tramo, se nos informa de que hay etiquetas conflictivas en esos elementos y que nos van a presentar una pantalla para resolver esos conflictos. Bueno, la idea es que si combinamos tres segmentos en uno solo podemos tener un conjunto de etiquetas. La idea de combinar tres tramos de un camino es si esos tres tramos del camino comparten todas las etiquetas. Si no comparten esas etiquetas, no deberíamos combinarlo, pero bueno, eso será por supuesto. Y la pantalla que nos presenta para resolver esos conflictos es de este estilo. Nos presenta todas aquellas etiquetas que existen en alguno de los segmentos, y para aquellas que hay más de un valor posible o más de un valor usado en cualquiera de los tramos, nos da la opción de elegir alguno de ellos. Por ejemplo, si sabemos que este camino es un camino y alguien etiquetó incorrectamente una parte como path, como senda, lo que hacemos es seleccionar que el camino resultante sea de tipo track.
Lo mismo que si sabemos o queremos quitar una etiqueta concreta, como por ejemplo la etiqueta source, podemos indicar que la etiqueta source no tenga ningún valor, es decir, que la etiqueta se suprima, y en este caso, como todos comparten que la superficie era dirt, podemos dejarlo. Así que cuando aplicamos los cambios, lo que antes eran 3 segmentos, ahora es solo uno, que tiene las etiquetas correspondientes a aquellas que nosotros hemos dejado después de resolver las disparidades. Otro truco que puede ser interesante conocer es el siguiente. Como hemos visto, cuando añadimos etiquetas a un elemento, por ejemplo, imaginemos que aquí hay una rejilla de esas para evitar el paso del ganado y vamos a etiquetar ese punto como tal. Esto es un barrier cattle grid, como veis ahí. Y veis que nos da la opción de seleccionar directamente con el puntero si la etiqueta que queremos añadir es alguna de las que hemos añadido recientemente. Como veis hay 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a añadir una nueva. Ya nos pone el simbolito correspondiente. Si, por ejemplo, aquí existiera una puerta de paso a una finca privada, imaginémonos ese detalle. Si os fijáis, sigue habiendo 5 etiquetas recientes y puede ser que hubiéramos añadido antes una barrera de entrada, lo que es un gate, pero no consta porque solo nos muestra las últimas 5 etiquetas añadidas a cualquier elemento. De tal manera que tenemos un número máximo de 5 etiquetas recientes que añadir. Esta funcionalidad es muy interesante y llega a momentos cuando estamos mapeando cosas diversas en las cuales hemos utilizado recientemente más de 5 etiquetas y nos gustaría tener acceso a más de 5 etiquetas recientes para añadirlas desde aquí sin tener que teclearlas. Bueno, pues para ampliar el número de etiquetas que nos aparecen en esa lista tenemos que irnos a las preferencias, activar el modo avanzado y en esta última pestañita que aparece, al activar el modo avanzado, buscar aquí si lo tecleo bien, el Properties Recently Added Tags, que está a valor 5. Bueno, pues vamos a cambiarlo por 515, no, que va a ser demasiado. Vamos a cambiarlo por 15 y a aceptar. De tal manera que, por ejemplo, vamos a añadir aquí un muro. Os puedo añadir cualquier cosa. Y como veis, ya inmediatamente nos aparecen más etiquetas de las que hemos utilizado previamente a la lista y nos aparecerán hasta un número de 15. En este caso no es un buen ejemplo porque la etiqueta WOD ya la hemos añadido antes, pero la podemos seleccionar. Y como digo, cuando estáis mapeando zonas en las cuales os estáis metiendo a cambiar o añadir elementos diversos, el que esta lista sea más grande es muy útil porque podéis seleccionar elementos con el ratón sin necesidad de estar tecleándolo. Otro detalle que es de mucha utilidad a la hora de editar es la posibilidad que tenemos de cargar un mapa en JOSM a partir de la página web que estamos viendo en la web de OpenStreetMap. Para ello, si os fijáis, en la parte superior de la interfaz tenemos el botón de editar y una opción que es la de editar con control remoto para JOSM o Mercator, que es otra aplicación para hacer lo mismo. Bueno, en este caso tenemos cargado JOSM. Si pulsamos el enlace correspondiente, JOSM ni se inmuta porque no tenemos cargado el plugin correspondiente para aceptar conexiones remotas. Para ello tendríamos que ir a editar preferencias y en esta pestañita donde están los plugins tendríamos que buscar el plugin remote. Vamos a descargar primero la lista y vamos a ver si ahora localizo el plugin remote. Vamos a ver.
Para activar el soporte de carga remota de mapas desde alguna página web, tenemos que seleccionar esta opción de aquí, de la del mando a distancia, control remoto, y activar el control remoto. Yo dejo puestas las opciones predeterminadas, que no he necesitado cambiarlas, y la idea es que JOSM, cuando está activado el control remoto, se pone a escuchar en un puerto local de la máquina, y cuando pinchamos el enlace correspondiente desde el navegador, lo que hace básicamente es pedirse una URL, una dirección, sobre nuestra máquina local en el puerto donde está escuchando JOSM, como si de un servidor web se tratara. Lo que hace básicamente la página web es indicarle la región que tiene que cargarse JOSM, y JOSM lo hace por sí mismo. Voy a reiniciar JOSM para que los cambios surtan efecto. Ya he reiniciado JOSM, de tal manera que ahora, si pincho el mismo enlace, si lo he hecho bien, JOSM me debería estar cargando la región que he seleccionado, que se corresponde con la del puerto de la Fuenfría, entre las provincias de Madrid y Segovia. Esto puede ser muy útil porque si estamos revisando el mapa web y nos damos cuenta de alguna carencia, pues es muy fácil cargar en JOSM esa misma región y editarla en el momento, sin necesidad de estar yéndonos al mapa deslizante para localizar la misma zona. En esta otra funcionalidad de la que no habíamos hablado hasta la fecha, voy a explicar cómo cargar o definir nuevos mapas, imágenes aéreas o cartografía disponible libremente en internet, para poder utilizarla con JOSM, porque aunque tenemos Bing, que tiene cobertura total y una buena resolución, y en España tenemos también el SIGPAC, PNOA o incluso el Catastro, hay decenas de mapas de ámbito nacional o regional en España que podemos utilizar y que pueden ser de muchísima utilidad, porque por ejemplo contengan versiones antiguas de fotografía aérea que nos permiten ver si los caminos por los que estamos transitando los hemos destrozado los ciclistas, como parece ser la nueva norma en algunos sitios, según dicen los que mandan, o esos caminos han estado desde mucho antes de que los ciclistas se aventuraran a ir por los montes. Y voy a tomar como ejemplo uno de los mapas de la Comunidad de Madrid, en la zona sur o al sur de la Academia de Ingenieros del Ejército, que está en el municipio de Hoyo de Manzanares. Bien, para definir nuevos mapas que poder cargar en JOSM, nos tenemos que ir a editar preferencias, y sobre la pestaña que veis aquí señalada como WMS, TMS, que son los dos tipos de mapas que soporta JOSM. Y nos tenemos que fijar en la parte de abajo. Bien, lo primero que tenemos que encontrar es la dirección del servidor de mapas que queremos utilizar. Un lugar, ya hablaré en próximos tutoriales de dónde encontrar referencias para mapas. Lo que importa principalmente ahora es cómo se definiría un mapa, y un detalle concreto que nos vamos a encontrar en este ejemplo, que nos va a obligar a instalar un plugin de JOSM para que veáis cómo funciona la instalación de plugins. Bueno, en este caso el mapa es de tipo WMS, con lo cual si queremos añadir una nueva entrada, hacemos clic sobre ese botón, y dentro del service URL tenemos que indicar la dirección, que no es esta evidentemente, sino esta otra dirección, y darle al botón de obtener capas. JOSM se conecta con el servidor remoto y nos muestra en este panel la lista de todos los mapas, fotografías aéreas o demás a los que podemos acceder en ese servidor. Pero, sin embargo, nos aparecen sombreadas, y la razón por la cual nos aparecen sombreadas es lo que nos dice aquí, y es que la capa no es compatible con ninguna de las proyecciones de JOSM. Los mapas típicos que estamos acostumbrados a ver, los mapas de Microsoft, los mapas de Google, utilizan una cierta representación de la Tierra, como una esfera con un eje y un centro que se sitúa en no sé qué sitio, y sin embargo muchos de los mapas que se utilizan a nivel local en España utilizan una referencia distinta, y por lo tanto JOSM no sabría cómo representarlos. Sabría cómo representarlos, pero no sabría exactamente dónde colocar
los mapas podrían aparecernos desplazados. Para solventar este inconveniente, lo que tenemos que hacer es añadir a JOSM la capacidad para entender mapas en otras proyecciones. Bueno, pues cancelamos el añadir nuevos mapas porque no va a funcionar en este momento y nos vamos a las preferencias, a añadir complementos, y en este caso vamos a añadir un complemento que se llama prog4j. Pinchamos la casilla correspondiente y le damos a aceptar. prog4j es un conjunto de librerías y componentes que permiten reproyectar o representar mapas en distintas proyecciones, que le permitirá a JOSM mostrarnos el mapa de la Comunidad de Madrid que queremos añadir de forma correcta. Bueno, después de añadir un plugin tenemos que reiniciar JOSM para que los cambios surtan efecto. Una vez reiniciado JOSM con el nuevo complemento, repetimos la acción para añadir nuevas fuentes de mapas, mapa WMS, le damos a Get Layers y ahora sí que tenemos acceso a todas las imágenes que nos está sirviendo ese origen. Si os fijáis, tenemos varias de ellas. Podemos hacer dos cosas en este momento. Podemos seleccionar una en concreta y darle un nombre, por ejemplo, foto a Madrid 1975, y se nos añadirá como un mapa con este nombre a la lista de los mapas. O quizás más interesante, más útil, porque así nos evitamos el tener que crear varios mapas diferentes, hacemos clic sobre esta opción, que lo que nos hace es nos guarda la definición del servidor, le damos un nombre al conjunto de mapas que van a aparecer en la opción correspondiente de la interfaz de usuario, mapas Comunidad de Madrid, aceptamos, y aquí en imágenes nos aparece la opción mapas de Comunidad de Madrid, de tal manera que cuando hacemos clic nos da en cada caso la opción de seleccionar qué mapa queremos cargar en ese momento dado. Por ejemplo, vamos a ver cómo estaba la zona en el año 75. Añadimos la capa, el mapa se nos va a cargar aquí, vamos a desactivar la capa que teníamos antes y veis el mapa, que en este caso es de los que necesitan que le digamos cambiar la resolución para que se cargue con una resolución mejor, y podemos ver la zona de Hoyo de Manzanares, o en este caso de toda la Comunidad de Madrid, en foto aérea del año 1975, que por supuesto es muy anterior al desarrollo más o menos masivo del ciclismo de montaña, y nos permitirá ver todos aquellos caminos, sendas o elementos que había en el terreno mucho antes de que los ciclistas utilizaran esos mismos caminos para su deporte favorito. Bien, y para terminar, algo que no está íntimamente relacionado con JOSM, pero es una característica nueva que se ha añadido a la página principal de OpenStreetMap en fechas recientes, y es la posibilidad que cualquier usuario, sin necesidad de tener, cualquier persona sin necesidad de tener un usuario en OpenStreetMap, sin necesidad de cargar aplicaciones más o menos complejas como JOSM, puedan contribuir con su conocimiento local del medio de una forma muy sencilla, mediante el enlace que veis en la parte inferior derecha de la página, como es añadir una nota. El enlace todavía no está traducido, pero básicamente consiste en que nosotros, navegando a la página y conociendo qué hay en cada punto, podemos indicar si nos encontramos errores, si faltan cosas, si hay algún elemento que echamos en falta. Por ejemplo, en esta zona, que es la carretera de la República, que sube al puerto de la Fuenfría desde Cercedilla, pues aquí parece que hubiera representado un edificio, y nosotros pues, nos podemos percatar de que ese edificio no existe, o que no es un edificio, sino que son unas ruinas, bueno, cualquier cosa. Si queremos hacerle llegar esa información a la gente que mapea en OpenStreetMap y que sí que tienen usuarios registrados, podemos añadir una nota. Pinchamos en el enlace y nos sale este diálogo con este cursor que debemos arrastrar al punto exacto donde se encuentra aquello que queremos comentar, y añadiríamos una nota, por ejemplo, indicando: este edificio no existe, por favor
borrar. Pero si en lugar de tratarse de un edificio que no existe, se tratara de una calle de sentido único, en el que el sentido está al contrario, una calle que es de sentido único y está puesta como de doble sentido, o cualquier otra cosa similar, podríamos hacer lo mismo. Una vez que hayamos puesto una descripción adecuada de lo que queremos comentar, pulsaríamos el botón de añadir nota. Yo lo voy a cancelar en este momento para no añadir otra nota, y la nota quedaría añadida. ¿Cómo vemos si hay notas incrustadas en el mapa? Bueno, yo ayer creé una para hacer pruebas y aparecen de esta forma. Aparecen con este simbolito que permite ser pinchado, y como veis se puede no solo añadir un comentario, sino que usuarios posteriormente pueden añadir más comentarios a ese mismo punto. Por ejemplo, prueba desde tutorial OSM JOSM. Añadimos el comentario y ya ese punto tiene esas 3 referencias. Estas notas no aparecen si visitamos la página web normalmente. Para ello tenemos que activar en la parte superior derecha, donde aparecen las capas, distintas capas de mapas que podemos visualizar. Tenemos que tener marcada la opción de mostrar notas, porque en caso contrario esas notas no se nos muestran. De tal manera que desde hace unos pocos días que esta funcionalidad está disponible, cualquier usuario que se dé cuenta de fallos, mejoras posibles o elementos que deberían ser corregidos, puede dejar sus comentarios en el mapa, de tal manera que la gente que mapee esas zonas, pues rápidamente, y utilizando la funcionalidad de control remoto que hemos visto antes, podría mapear esa zona, cargar los datos y revisar en función de la nota que se haya dejado, pues si realmente es necesario hacer algún cambio para mejorar entre todos la calidad del mapa. Bien, este es el último pequeño detalle que quería comentar en este cuarto vídeo de la serie, que espero haya sido de vuestro interés, y os emplazo a la siguiente entrega para más cosas interesantes sobre OSM y JOSM.